Bueno, déjenme invitarles a ver sus Biblias a Mateo 19. Estamos siguiendo nuestro estudio del libro de Mateo y hemos llegado al capítulo 19, versículos 1 hasta 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas la palabra en nuestros corazones y que nos hagas capaz de recibir lo que estás diciéndonos hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bueno, domingo pasado vimos la parábola de los dos deudores y vimos que tenemos que perdonar los que nos ofenden. Y ya llegamos a capítulo 19, comenzamos un nuevo tema y es la familia y yo creo que hay una relación porque en verdad el problema más grande en la familia es que no perdonamos a las personas que nos ofenden, especialmente hombre y mujer. Y por eso debemos recordar en los problemas entre los matrimonios que hay siempre que estar listos a perdonar. Y yo sé que a veces batallamos con eso. Bueno, el pasaje hoy nos da la voluntad de Dios en respecto al matrimonio y al divorcio. Jesús va a decirnos cuál es el matrimonio en los ojos de Dios. Él va a hablar del asunto del divorcio y luego va a tratar las objeciones a su enseñanza. Y quiero presentarles una información sobre cómo fue el matrimonio en los días de Jesús, porque esto tiene respecto a lo que los fariseos están diciendo. Los fariseos mencionan Deuteronomio 24:1, que dice que el hombre puede divorciar a su esposa si encuentra en ella alguna cosa indecente. Entonces hubo pleito entre los fariseos
sobre qué indicaba ese versículo. Un lado focaba en la palabra indecente y dijo, solamente uno puede divorciarse por adulterio, fornicación. El otro lado dijo, dice alguna cosa. Y fueron muy generosas en cómo interpretaban alguna cosa. Por ejemplo, uno decía en efectivo, si la mujer quemaba a las tortillas, es razón para que puede divorciarse. Uno fue aún más lejos y como dijo, si encuentra algo indecente en sus ojos, entonces dijo, si encuentra a la mujer más bonita, entonces, como es más bonita en sus ojos, puede divorciarse de la primera para casarse con la segunda. Y este punto de vista que permitía el divorcio para cualquier razón absurda fue muy popular, porque los hombres siempre quieren lo que complace a la carne. Y aún esto influyó a los discípulos, como ellos dijeron, entonces es mejor no casarse. Entonces, en aquellos días, fue muy fácil divorciarse de la mujer. Y en verdad, cuando Moisés dio el certificado, esto fue una protección a la mujer, porque el certificado manifestaba que la mujer fue inocente de fornicación en muchos casos, y entonces estaba protegiéndola. Y los judíos no tenían respeto a la mujer. Fue mucho más difícil que una mujer pudo separarse del esposo, de viceversa. Entonces, los fariseos vienen a Jesús para tentarlo, porque siendo que el divorcio fue un sujeto muy controversial, ellos pensaban que iban a poder atraparlo en alguna forma, atacando lo que él decía, o por lo menos iba a ofender a mucha gente por su respuesta. Y Jesús responde a ellos. Y en su respuesta vemos que antes de tratar de su punto, estaba diciendo, necesitamos entender cuál es el matrimonio en los ojos de Dios. Y yo creo que esta es una buena lección para nosotros, en que nosotros muchas veces queremos discutir un texto. ¿Qué dice? ¿Qué indica? Y solamente enfocamos en el texto y perdimos la vista grande que Dios nos da con su palabra. Y debemos primero preguntar qué dice la Biblia en su totalidad antes de enfocar en un versículo o un texto controversial. En esto podemos entender la mente de Dios mucho mejor. Y si sacamos buenos principios generales, si sacamos bien los principios generales, somos mucho mejores preparados para discernir la voluntad de Dios en estos casos controversiales y esos textos controversiales. Ahora, en lo que Jesús dice hoy, como presenta el matrimonio en los ojos de Dios, esto da principios básicos que podemos aplicar a muchos más asuntos controversiales en nuestro día, más del divorcio. Y vamos a ver esto en el mensaje. Entonces vamos a comenzar con esto. Jesús dice que el matrimonio es un don de Dios, que Dios dio al hombre cuando los hombres fueron creados. Y Dios dice
que el matrimonio es un pacto de vida entre un hombre y una mujer. Y tenemos que entender esto. Y debemos gobernar o vivir nuestras vidas gobernados por esta idea. Primero, Jesús dice, el Señor los hizo varón y hembra. Y ya critica a los fariseos porque dice a ellos, ¿no habéis leído? O sea, debían haber pensado y leído el Génesis antes de solamente hablar de un versículo o dos de versículos en Deuteronomio. Y vamos a observar, Dios hizo dos sexos o dos géneros, no tres, no cuatro, un número indefinido. Dios nos hizo o varón o hembra, hombre o mujer. Y hoy día tenemos mucha gente que está rechazando esto, y hay que entender que si rechazas esto, estás rechazando lo que Dios ordenó en su creación. Y si alguien escuchándome está batallando con esto y piensa, pues, tengo cuerpo de hombre, pero quiero ser mujer, o viceversa, o otra cosa, quiero decirle esto. Hay que entender que el Dios que te creó es un Dios que te ama. Y te hizo en su sabiduría como eres. Para rechazar esto es rebelar contra su voluntad y rehusar lo que el que conoce todo, el que sabe todo, ha determinado es mejor para ti. Y vas a batallar si lo rechazas. Si batallas a aceptar como te hizo Dios, pues es someter nuestra voluntad a Dios. Y todos nosotros batallamos con eso. Pero los que someten a Dios siempre aprenden en el fin que es mejor someternos a Él que rebelarnos contra su voluntad. Y Él nos hizo como nos hizo, con amor y con sabiduría, y aceptar su plan para nosotros es mucho mejor para nosotros que rechazarlo. Entonces, debemos entender que Dios nos hizo hombre y mujer, varón y hembra, y esto es lo que debemos aceptar. Y luego dice, un hombre dejará a sus papás, padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí es el don de Dios y la definición del matrimonio. Dado antes de la caída del hombre, antes de que el pecado entró en el mundo, Dios hizo un hombre y una mujer y los unió en un pacto. Dios decidió, no fue bueno para que el hombre sea solo, entonces creó la compañera perfecta para él, sino la mujer. Una sola carne habla de la relación sexual, y eso es un don dado en el matrimonio, para el matrimonio, y entonces es solamente para el matrimonio. Ese don es solamente para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y cuando dice aquí un hombre y una mujer, excluye, por ejemplo, la poligamia. Y algunos dicen, pues los patriarcas y ciertos reyes tenían muchas mujeres, ¿por qué no nosotros? Pues ellos siguieron el ejemplo de su cultura, pero nunca aprobó Dios de esto, y ellos por sus errores sufrieron y tenían batallas con esto.
La poligamia no fue intentada por Dios desde el principio. También esta definición excluye 2 hombres casados o 2 mujeres casadas. Ellos pueden llamar su relación matrimonio, pero en los ojos de Dios no es. Dios lo hizo un hombre y una mujer. Y Dios también aclara muchas veces en su palabra: cualquier relación sexual que es fuera de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, eso es pecado. Es adulterio, fornicación, depende en los detalles, pero por eso vemos que nosotros debemos honrar la voluntad de Dios por el matrimonio y para las relaciones sexuales, y preservarlos solamente para los casados que son casados en los ojos de Dios. Dice también, el hombre y la mujer van a dejar sus papás. En los ojos de Dios, las relaciones matrimoniales son tan importantes que tienen prioridad aún sobre los papás. Ahora, el matrimonio no nos excluye del mandamiento que tenemos que honrar a papá y a la mamá, pero la relación que tiene primicia en la vida es la relación matrimonial. Y entonces debemos nosotros tratar el matrimonio como la relación más sagrada, más santa en la vida de los hombres. Y yo estoy convencido que como nosotros en nuestra sociedad ha rechazado es la razón que tenemos tanta violencia y odio y intolerancia en nuestro mundo. Romanos 1 habla de que cuando los hombres rechazan el plan de Dios para ellos, Dios los entrega a sus deseos bestiales, y esto es manifestación de esto, y entonces estamos sufriendo las consecuencias. Pero nosotros que creemos la palabra, debemos guardar esta definición que Dios nos ha dado, y debemos presentarlo al mundo diciéndoles: es mejor seguir lo que Dios dice. Para nosotros vamos a tener más bendición, porque lo que Dios nos dice nunca es que Él quiere que suframos. Quiere que entendamos que la vida que Él manda es la vida más gozosa. Ahora, los fariseos oyeron esto y dijeron: no nos gusta. ¿Por qué Moisés? Y esto es su pensamiento de atrapar a Jesús. ¿Por qué Moisés mandó el certificado de divorcio? Y hay que observar al principio, esta es una mala interpretación de la palabra. No dice en Deuteronomio que Moisés mandó la carta de divorcio. Jesús aclara esto cuando dice Moisés permitió. Pero esto es lo que pasa cuando nosotros queremos interpretar la palabra conforme a nuestros deseos y no queremos interpretarla conforme a lo que Dios dice. Malinterpretamos, cambiamos palabras, y hay un mundo de diferencia entre Dios mandó o Moisés mandó y Moisés permitió. Como dije, mandó no es en el texto. Permitió fue para proteger a las mujeres, para que los hombres no abandonaran a las mujeres y dejarlas en una situación horrible. Entonces Jesús dice, es por la dureza de sus corazones. Por la dureza de vuestro corazón. Aquí
indica que todos los hombres son pecadores y que no queremos escuchar la palabra por eso. Y es claro, Dios en su palabra dice que el hombre es caído y es rebelde, y Jesús muchas veces menciona esto. Hoy día quieren los hombres decir, pues todos los hombres son buenos. No, en los ojos de Dios todos han pecado y son destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Y entonces el divorcio fue una concesión, no una regla. Fue permitido, pero no fue obligatorio. Y aún debemos entender en el caso de la infidelidad, de la fornicación, el adulterio, no es obligación divorciarse. Es posible, pero no es obligación. Ahora, los discípulos dicen, bueno, entonces es mejor no casarse. Y yo tengo que observar, aún ellos estando con Jesús, más o menos 2 años, todavía son influidos por el mundo en sus actitudes a ciertas cosas como el matrimonio. Y por eso debemos pensar en nosotros, cómo soy yo influido por el mundo en cómo yo interpreto a la palabra y pienso de las cosas así. Me parece que ellos tenían la misma actitud que muchos hoy día tienen hacia el matrimonio. La razón que debo casarme es para que me haga feliz. Y la obligación de mi mujer es hacerme a mí feliz. Y si no me hace feliz, entonces adiós, yo voy a buscar otra que me hace más contento. Bueno, yo creo que puedo prometer esto. Si entras en un matrimonio con esta actitud, vas a hacer que tu compañero o compañero es miserable y tu compañero o compañera te va a hacer a ti miserable también. El matrimonio no es para recibir. El matrimonio nos enseña a dar y andar juntos. Y entonces los discípulos dicen, bueno, no podemos, es duro. Jesús dice, bueno, a pesar de esto, para la mayoría de la gente, el matrimonio es la mejor opción. Y si puedo poner la respuesta de Jesús en otras palabras, cuando dice esto es dado a ciertos, pero no todos pueden recibirlo. Jesús está diciendo a los discípulos, ustedes dicen que es difícil ser casados. Bueno, es cierto, pero es más difícil vivir solteros y fieles al Señor. Por la mayoría de la gente, es mejor que se casen que se queden solos. No es bueno para el hombre ser solo. Ser soltero trae sus propias tentaciones, son diferentes. Y si no tienes el don de ser soltero o soltera, debes pedir a Dios por el compañero o compañera que Él desea para ti. Y ahora vas a decir, pues tú estás diciendo el puesto de Pablo. Pablo en 1 y 2 Corintios habla de una situación específica, un tiempo de estrés, pero en general es mejor para los hombres si no tienen un don de Dios casarse, porque cada situación trae sus propias tentaciones. Y entonces debemos entender lo que Dios dice. Ahora, los que están contemplando casarse deben considerar el costo como la
bendición. Pero si no tienen el don de Dios para vivir solteros contentos, deben orar y esperar en Dios que provea el compañero o la compañera correcta. Pero la cosa es que deben esperar en Dios, y a veces esa es otra tentación y es difícil. Pero quiero que los contemplando el matrimonio piensen eso. Dice la palabra, dice Jesús, que no hay matrimonio en el cielo. Y te puedo asegurar que no hay matrimonio perfecto en la tierra. No importa los dos cuánto se aman el uno al otro, no importa cuánto están buscando la voluntad de Dios en sus vidas, no importa cuán maduros son espiritualmente. El hombre es pecador, la mujer es pecadora. Y cuando pones dos pecadores juntos, alguien va a dar ofensa, alguien va a recibir ofensa, y van a tener pleitos y problemas. Pero la cosa es, podemos resolvernos, obedecer a Dios y amarnos a pesar de los pleitos y seguir en el Señor. Y los que están dispuestos a servir al Señor van a descubrir que a pesar de las batallas, el matrimonio es una bendición. Pero los que van a casarse deben aprender a ser transigencias, o sea, no siempre tener, es mi voluntad, yo creo que se hace así. Si tú piensas que tú vas a ser un rey o una reina así que siempre recibes tu voluntad, es mejor quedarte solito. Bueno, vamos a aplicarlo esto, resumir esto. El matrimonio es entre hombre y mujer. Jesús dijo esto no para imponer una carga sobre nosotros, sino para librarnos, para descubrir la voluntad y el gozo de Dios que Él tiene en el matrimonio y en la sexualidad, porque en hacer lo que Dios quiere es como nosotros encontramos la vida más abundante y amplia. La cruz, y debo enfatizar esto, la cruz manifiesta que siempre Dios quiere lo mejor con nosotros. Jesús no escogió el camino fácil, escogió el camino que pudo librarnos de nuestros pecados. Y Él nos llama a hacer la misma decisión. Entonces necesitamos siempre que Dios nos dirija. Un pastor no puede decir, debes casar con cierta mujer, hombre, o no debes. Es en las manos de Dios y hay que poner a Dios primero y buscar su voluntad en su palabra. Y leer su palabra buscando no tu voluntad, sino su voluntad. La pregunta no es cómo puedo yo descubrir lo que yo quiero, sino qué quiere Dios para mí. Porque cuando yo pregunto esto es cuando voy a encontrar la vida más abundante y más fructuosa en el Señor. Entonces, para los contemplando el matrimonio, deben entender es para la vida. Y deben orar mucho y no deben casarse con nadie hasta que están confiados que eso es lo que Dios quiere. Si eres creyente, primero y antes de todo hay que entender que si vas a casar necesitas casarte en el Señor. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Y está hablando entre creyente y persona que no es creyente. Y esa palabra yugo es bueno para el matrimonio. Si nosotros dos jalamos en la misma dirección, todo va bien, pero estamos tratando de jalar en diferentes direcciones, hay problemas. Entonces, necesitamos esperar en que el Señor provee otro creyente. Y a veces uno que tiene que esperar mucho y batalla, pero es mejor esperar. Yo tenía 32 años antes de casarme, pero estoy alegre que me esperaba porque aprecio a mi esposa y
Y si había casado con otra que no fue así, ¿cuántas batallas tendría? Si estás casado, entonces no seas la persona que termine el matrimonio. Guarda el vínculo matrimonial. Jesús nos dice aquí que los votos del matrimonio son importantes, son para la vida, y no debemos entrar en el matrimonio pensando, bueno, si no funciona bien me puedo divorciarse. Si piensas así, es cierto que lo vas a hacer. La Biblia nos dice que debemos amar al esposo, la esposa. Esta es una decisión, no una emoción. Y tenemos que decidir poner al compañero o la compañera primero en la vida, y así encontramos que es mejor. Para los que están batallando con un matrimonio que es malo, que es lleno de pleito y amargura, tanto que puedes, guárdalo y hazlo bien. Si eres creyente y te apartas de otro creyente, la Biblia dice que eres soltero o casarte con la misma otra vez. Un hombre sabio observó que a veces la cruz que tenemos que llevar es una cruz del matrimonio, un matrimonio difícil. Pero si es un caso cuando la otra persona ha abandonado el matrimonio, como en el adulterio que Jesús menciona aquí, me parece que es razonable buscar el divorcio si lo hacemos con precaución, buscando la voluntad de Dios. Pablo menciona en específico si uno es rechazado por esposo incrédulo, entonces debe dejarlo ir. Entonces, si nosotros podemos preservar el matrimonio, debemos, pero si alguien en incredulidad se aparta, no debemos preocuparnos de aceptar esto como la voluntad de Dios. Ahora, para los que son divorciados, pues en cuanto tú eres culpable, debes arrepentir de lo que hiciste. Si puedes reconciliarse con el otro, hágalo. Pero si el otro se ha casado otra vez, entonces no pueden ser reconciliados, y no más debes buscar la voluntad de Dios para sí mismo en la Escritura. Tenemos que entender que a veces no es culpa de la persona divorciada que esto pasó. A veces la otra persona abandona. Y no debemos culpar o castigar. Y si hicieron algo en el pasado que sí, hay que arrepentirse. Bueno, para los que no son confortables con su sexo, su género, o los que son atraídos a personas del mismo sexo, yo digo que todos nosotros deseamos en alguna forma que fuéramos diferentes. Todos nosotros tenemos deseos malos hacia el pecado, pero tenemos que entender que Dios nos da gracia para vencer estos deseos, y Dios puede cambiar lo que la carne desea. Entonces, vayan a Él y busquen su rostro y busquen su favor y su gracia, y Él puede cambiarte. Si aceptas lo que Dios dice en su palabra, puedes aprender, tener deseos correctos, y Dios puede proveer personas en tu vida para cumplir, para que puedas amar que son del otro sexo. Si escogemos lo que Dios quiere para nosotros, vamos a encontrar una vida mucho mejor que si insistamos en recibir lo que la carne desea. Ahora, para la iglesia, tenemos que entender que lo que Jesús dice aquí, bueno es Dios, lo que dice aquí es para prevenir
que la gente haga malas decisiones. No es para castigar gente que han errado en esto. Nosotros tenemos que perdonar como el Señor perdona. Hay iglesias que no hacen caso del divorcio, que es malo, pero hay otras que castigan a los divorciados y los ponen en segundo lugar y no son permitidos servir al Señor nomás. Y yo creo que eso es incorrecto. Lo que es en el pasado es en el pasado, y si la persona se ha arrepentido, se ha arrepentido. Pedro negó a su Señor, y yo creo que no podemos hacer un pecado peor que esto y ser perdonado, pero el Señor todavía lo confió en ser discípulo, fiel, apóstol. Nosotros podemos perdonar al divorcio también. Y necesitamos ser graciosos, necesitamos ser amorosos, tenemos que cuidar por los que hacen decisiones malas en respeto a la sexualidad, en respeto al casamiento. Jesús amaba a los pecadores y nosotros también. No podemos despreciar y maltratar y condenar a personas solamente porque viven vidas diferentes de nosotros. Tenemos que amar a todos, sí, debemos aclarar lo que es la verdad y lo que es pecado, pero debemos amar a los pecadores y buscar ganarlos al Señor y decir a todos, Dios puede cambiar cualquier corazón. Y eso es lo que debemos desear para nosotros, que nos dé un corazón correcto, y para ellos también. Vamos a orar. Padre, pedimos que tú apliques esta palabra a nosotros, que podamos aceptar tu voluntad para la sexualidad y para el matrimonio. Si batallamos, Padre, eleva nuestros corazones a la cruz, para ver ahí el sufrimiento de Jesús por nuestro pecado y el amor de Jesús, para entender que lo que nos dice para que tengamos vida abundante en este mundo. Los que no han creído, que abran sus corazones para recibir a Jesús y conocerlo, y que cambie sus corazones para que acepten su verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo.